Queridos hermanos en Cristo Jesús, es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato de la curación de la suegra de Pedro es muy vivo y a la vez es muy sencillo, fácil de comprender. Pero es necesario también leer las curaciones que Jesús realiza con los ojos con que lo vieron o lo contemplaron los primeros cristianos. Es necesario evitar ver en ello un simple prodigio. Hay que captar con ello las palabras que anuncian el reino y el mensaje de vida que Jesús nos trae. El texto que hemos escuchado tiene detalles muy hermosos. El relato está dominado por la expresión «la levantó», que en el lenguaje del Nuevo Testamento evoca también la resurrección de Jesús y a la vez la resurrección de cada uno de nosotros el día en que hemos sido bautizados y hemos nacido a una nueva vida en Dios. La actitud de Jesús para con la suegra de Simón presenta características nuevas que no tenían los rabinos de la época. Jesús denota cercanía, amistad, confianza. Un rabino de la época de Jesús nunca se habría dignado de acercarse a una mujer o tomarla de la mano para devolverle la salud. Jesús no solamente pone en cuestión las reglas rabínicas, sino que invierte todas las creencias de las relaciones sociales en torno al trato con la mujer. Otro de los detalles que debemos de considerar es la actitud de la suegra de Simón. Se pone inmediatamente a servir. Pero para aclarar ese punto es necesario tener en cuenta que el evangelista San Marcos, más bien el Evangelio de San Marcos, está dirigido a los gentiles cristianos. Es decir, son aquellos cristianos que vienen del paganismo y se convierten al cristianismo. Sobre todo los que pertenecen a la cultura griega. Para ellos el servicio, la diaconía, era considerada una cosa indigna. En la mentalidad de aquel tiempo, lo importante, sobre todo para los griegos, era dominar, no servir a los demás.
Los griegos consideraban que el fin último de la vida humana está en el perfecto desarrollo, pero de la propia personalidad. Por lo tanto, les resulta extraño todo sentido de servicio al prójimo. Por el contrario, la doctrina que Jesús enseña, el concepto de servir se desarrolla partiendo del amor que se tiene al prójimo y que está relacionado también con el amor que se profesa a Dios. Y Jesús presenta como el valor fundamental de la vida cristiana, el servicio como una manifestación del amor. Por eso Jesús dirá y resumirá los mandamientos en dos: en amar a Dios y en amar al prójimo. De esta forma expresa también el discípulo el seguimiento de Cristo. Jesús manifiesta que el Hijo del Hombre no ha venido para hacerse servir, sino para servir. El servicio desde la perspectiva de Jesús indica un nuevo estilo de vida en las relaciones de la comunidad cristiana, un nuevo estilo de vida también en la forma y en la convivencia de la familia. A la luz de los detalles que hemos contemplado, el levantarse y servir, el gesto de Jesús, se convierte en un símbolo constante. La intervención de Jesús en la vida de la suegra de Simón, devolviéndole la salud, y en la intervención de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, es justamente el que nos motiva a levantarnos y a ponernos en camino para servir a los demás. Al contemplar la jornada transcurrida por Jesús y sus discípulos en Cafarnaúm, nos damos cuenta de que Jesús no se dejaba arrastrar por el entusiasmo de la gente. Todo lo contrario, Jesús se escapa y hace un momento especial para la oración. Los discípulos no entienden nada. ¿Cómo es posible que deje perder la ocasión del entusiasmo de aquella multitud que le sigue en Cafarnaúm? Pero Jesús toma la decisión de partir de ahí, porque tiene que hacer la voluntad del Padre, y se pone en camino para dar a conocer la buena noticia del reino de Dios a los pueblos vecinos. El ideal misionero es pues la enseñanza que Jesús también nos pone a cada uno de nosotros, que estamos invitados a dar a conocer el Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.